invierno de 1875 no era una estación, era una fiera. Una bestia muda que devoraba toda esperanza y dejaba tras de sí solo huesos congelados y soledad. Para Willa Hart, que vivía aislada en una cabaña solitaria enterrada en lo profundo de los territorios montañosos de Colorado, cada amanecer era otra batalla contra el frío y ese silencio aplastante que parecía tragarse el alma. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Pero una mañana, ese silencio eterno se rompió. Algo oscuro en la nieve, algo pequeño, algo que apenas respiraba, envuelto en los colores vivos de los Navajo. Acoger a esa criatura era firmar su propia condena si la tribu del niño la encontraba. Pero dejarlo morir. Eso era un pecado que su alma nunca podría perdonarse. Lo que jamás imaginó era que aquella decisión terminaría llevando a un centenar de guerreros hasta la puerta de su cabaña, guiados por un jefe que no venía buscando sangre, sino algo que cambiaría su destino para siempre. El silencio fue lo primero que la marcó. No era ese tipo de calma que se siente en una noche tranquila. No. Era un silencio acechante, como el de un depredador al acecho, que se colaba por entre las grietas de los troncos y se instalaba dentro de los huesos. Willa, que estaba a punto de cumplir su 19º invierno, ya había aprendido a distinguir los distintos matices del silencio. El que llega con la nevada suave, amortiguado y espeso. El que corta como cristal en las noches más frías. Y el de hoy. Uno que murmuraba con el viento, arrastrando la nieve fina como si fueran almas huyendo de una masacre. Su padre, Elias Hart, había bautizado este valle como Providencia. Había creído ver un paraíso en aquella garganta protegida, el arroyo que nunca se secaba y los álamos altos que bordeaban los pinos. Un soñador de manos callosas, decente y bueno. Pero las rocosas no respetaban los sueños. Primero se lo llevó la fiebre, después a su madre, Clara Hart, cuyo descanso eterno está marcado con una cruz de madera sencilla en la colina detrás de la cabaña. Su hermano mayor, Jesse Hart, resistió hasta las primeras nevadas, cuando la mordida de una serpiente, inusual en esa época del año, convirtió su sangre en fuego, y luego en hielo. Ahora solo quedaba Willa. Ya no era la joven de mejillas suaves de antes. El dolor la había moldeado, afilando sus contornos hasta dejar en ella solo lo necesario para resistir. Llevaba su trenza bien apretada, de ese color que recuerda al trigo en otoño. Las manos, agrietadas y endurecidas, se movían con una precisión casi automática. Partir leña, revisar trampas, amasar pan, alimentar el fuego. Aquella mañana, el viento tenía otro sonido. No era el aullido habitual, era un lamento tenue, casi humano, que se colaba por entre las rendijas y bailaba con las llamas del hogar de piedra. Se ajustó el pesado abrigo de lana que fue de su padre. Se acercó a la pequeña ventana cubierta de papel aceitado y observó. El mundo exterior era un torbellino blanco. No se veía a más de 20 pasos. Las trampas que tenía cerca del arroyo tendrían que esperar. Salir en esa nevada era un riesgo que podría acabar con su nombre tallado en alguna piedra congelada. Así que se dedicó a reforzar el corral de su única vaca lechera, Bess, y las 2 gallinas que le hacían compañía. El trabajo era rudo, el aliento se le escapaba como humo entre el aire helado. Pero era trabajo honesto. Y sobre todo, la mantenía ocupada. No podía darse el lujo de caer en la desesperación. Al mediodía, el viento cesó. El cielo seguía de un gris denso, como un moretón sobre el mundo, pero la nieve dejó de moverse. El silencio que volvió fue tan profundo, que el crujido de sus botas sobre la escarcha parecía un disparo. Decidió arriesgarse a revisar las trampas más cercanas. Un conejo significaría una comida caliente, diferente al cerdo salado y los frijoles secos. Se puso las raquetas de nieve que su padre había fabricado años atrás, construidas con mimbre y cuerdas, y que ya sentía como una extensión natural de su cuerpo.
El rifle Winchester del 73, aceitado y cuidado como un tesoro, colgaba pesado pero reconfortante en sus manos cubiertas por mitones. Avanzó despacio, con la vista alerta, no solo por las trampas, sino por cualquier movimiento. Un lobo, o algo peor. Un puma atraído por el olor a hogar y fuego. El arroyo era una línea oscura que cortaba el paisaje blanco. Sus aguas giraban lentas entre bancos de nieve que el viento había moldeado como esculturas. La primera trampa estaba vacía, la segunda también. Pero al llegar a la tercera, escondida entre sauces, vio algo que le heló el alma. Un bulto, enterrado en parte bajo la nieve. Un manchón de color que no pertenecía al blanco impoluto del paisaje. Azul turquesa, intenso, como el cielo en verano. Pensó que podía ser una manta o una alforja caída de algún jinete, aunque nadie en su sano juicio habría cabalgado en plena tormenta. Se acercó despacio, el rifle en alto. Las llanuras estaban al borde de la guerra entre colonos, mineros y las tribus Navajo y Ute. Su padre siempre le había enseñado prudencia, nunca odio. Ellos estaban aquí primero, Willa, solía decir. Somos huéspedes en sus tierras, aunque en Washington digan otra cosa. Al acercarse más, comprendió lo que era. No era una manta, era un niño, pequeño, envueltito en un paquete de piel de venado con cuentas turquesa. Su corazón dio un vuelco. Corrió y se arrodilló en la nieve. Le quitó el polvo blanco del rostro. Tenía la piel del color del cobre pulido, pero sus labios eran azulados, como si la muerte ya le hubiese rozado. Un niño, no mayor de 3 años. Cabello negro liso, cubierto de cristales de hielo. Los ojos cerrados. El pecho apenas subía y bajaba. Por un momento creyó que ya era demasiado tarde. Entonces lo vio. Un soplo tenue, casi imperceptible, escapando de su nariz. Un aliento de vida contra el frío brutal. Estaba vivo, estaba vivo. Y todo en ella gritó lo mismo. Ese niño no iba a morir allí, no mientras ella respirara. Llevarlo con ella era como cargar una chispa que podía encender un incendio. Era meterse en un mundo de problemas. La gente de Tika Swiftfall lo buscaría. Y si llegaban a encontrarla, una mujer blanca, sola, con su hijo perdido entre los brazos, no iban a hacer preguntas. Asumirían lo peor. Pensarían en secuestro. Pensarían en robo. Las advertencias de Elias Hart resonaban en su cabeza, llenas de temor. Pero se desvanecían al recordar el rostro quieto y pálido de Clara Hart, iluminado por la lumbre en su último aliento. No podía dejar morir a un niño. No estaba en su naturaleza. Con un gruñido ahogado, Willa Hart levantó al pequeño entre sus brazos. Era liviano, aterradoramente frágil, como si la vida ya estuviera a un suspiro de irse. El cuero que lo envolvía estaba endurecido por el hielo, pero ella lo pegó a su pecho, protegiéndolo del viento como si lo pudiera esconder del mundo. Empezó a caminar de regreso a la cabaña, paso tras paso entre la nieve, con el corazón golpeando tan fuerte que el silencio mismo del valle parecía latir con ella. El mundo entero se había reducido al tamaño de ese niño tembloroso en sus brazos. Cuando por fin empujó la puerta, ésta se cerró con fuerza tras ella, como un golpe seco que marcaba el final de una carrera contra la muerte. El calor dentro fue como una bofetada cálida en la piel entumecida por el frío. No perdió tiempo. Depositó al pequeño sobre la alfombra de piel frente al fuego. Su cuerpecito, tan fuera de lugar en aquel hogar rústico. Parecía una figurita de porcelana en medio de un bosque. Sus manos temblaban, torpes por la urgencia y el frío, al intentar desatar las cintas endurecidas del abrigo de venado. Capa por capa fue descubriéndolo. Primero el cuero, después una manta de lana roja y negra, tejida con una belleza ancestral. Por último, una túnica y pantaloncitos suaves de piel de ciervo. Su piel estaba helada, de un gris pálido con manchas azuladas que le erizaron el alma. No se movía. Su respiración apenas era un suspiro irregular. «Virgen Santa», susurró, con la voz quebrada.
No te me mueras. No ahora, no aquí. Su mente, entrenada por un año de soledad y supervivencia, reaccionó sin vacilar. Calor, pero no brusco. Recordaba bien cómo Elías advertía sobre el peligro de calentar demasiado rápido a alguien con congelamiento. Le quitó la ropa mojada con manos temblorosas y también se despojó de las suyas, que estaban húmedas. Buscó su manta más seca, más suave, y envolvió al niño en ella. Luego se sentó sobre la alfombra, lo acurrucó contra su pecho y los cubrió a ambos con otra cobija más gruesa. Le ofreció su propio calor, como una ofrenda desesperada a la vida. La piel del niño era como mármol helado contra su pecho. Empezó a frotarle los bracitos y piernas, con fuerza, pero con ternura. Quería que la sangre volviera a correr. Los pies eran como piedras de hielo. Las manitas estaban cerradas, congeladas, como puños diminutos que luchaban por no soltar la vida. Willa frotó y frotó, murmurando palabras sin sentido, susurros suaves, como los que Clara le decía cuando era niña y la fiebre le robaba los sueños. Ya está, mi pequeño. Estás a salvo, ya tienes calor. Solo aguanta un poco más. El tiempo dejó de tener forma. Le echaba leña al fuego palo a palo, manteniéndolo constante, sin llamaradas. Solo calor parejo. Ya no contaba los minutos. Solo contaba la respiración. Y entonces, casi sin notarlo, algo cambió. El tono azulado de sus labios comenzó a desaparecer, dejando paso a un color más natural. Las manchas en la piel se suavizaron. Un pequeño temblor recorrió el cuerpo del niño. Pero no era de frío. Era la vida regresando. El alivio fue tan grande que Willa tuvo que morderse los labios para no llorar. El cuerpo del niño dejó de estar helado. Luego pasó a estar frío. Y por fin, tibio. No despertaba, pero su pecho subía y bajaba con más ritmo. Ahora venía el siguiente reto. Hidratarlo. Alimentarlo. No podía darle líquido a la fuerza. Lo recostó de nuevo sobre la piel de oso, con la cabeza apoyada en un cojín. Fue hasta la alacena y sacó un poco de miel y hierbas secas. Preparó una infusión suave de manzanilla, apenas tibia, y la endulzó con una gotita de miel. Mojó la punta de un paño limpio en el té y le dejó caer una gota en los labios. Nada. Volvió a intentarlo. Los labios se entreabrieron apenas. Un reflejo. Persistió, gota a gota, con paciencia de madre. 1 hora, quizá más. Hasta que lo vio. El movimiento sutil de una deglución en su garganta. Una victoria, una gigantesca victoria. Cuando el atardecer tiñó de azul y púrpura la nieve más allá de las ventanas, los párpados del niño temblaron. Willa contuvo el aliento. Sus ojos se abrieron. Eran oscuros, profundos, como un pozo sin fondo. Y estaban llenos de miedo. Un llanto débil, como el quejido de un animalito herido, escapó de su garganta. «Shh, shh. Tranquilo, estás bien», le susurró ella, acariciándole el cabello. «Ya estás seguro». Era demasiado débil para moverse, pero sus ojos la seguían, grandes, alertas, llenos de un terror instintivo. Para él, ella era una extraña. Una mujer blanca, de rostro pálido, cabello claro, rodeada de olores que no conocía. Estaba atrapado en tierra ajena, en un mundo que no entendía. Durante los siguientes 2 días, tejieron una rutina frágil. Willa lo llamó Tika, una palabra que había escuchado una vez de Buck Rawlins, un comerciante que decía que así le decían los navajos a los niños. Se le hacía más respetuoso que ponerle un nombre nuevo. Le daba caldito claro y agua con miel, primero con el trapo, luego con una cucharita de madera. Le hablaba todo el tiempo, con un murmullo bajo, suave, sin importar que él no entendiera. Solo quería que Tika sintiera su voz como abrigo. Tika Swiftfall seguía en silencio, vigilante, como si el mundo fuera un lugar que no se atrevía a tocar. No emitía sonido alguno, salvo por los pequeños quejidos nocturnos cuando soñaba mal,
aferrándose a las mantas con sus manitas tensas como garras. Una noche, Willa Hart notó algo. Una pequeña pulsera de plata y turquesa en su muñeca, delicada y hermosa, claramente hecha con amor. Una joya que hablaba de una familia que lo quería, que seguramente lo buscaba, y que ahora mismo lo lloraba. El pensamiento le apretó el pecho como una mano invisible. Cada crujido en la cabaña, cada silbido del viento, sonaba como cascos acercándose. Los suyos, los Diné, como se llamaban ellos mismos, no eran conocidos por perdonar a quienes les hacían daño. Si llegaban a verla con su rifle, viviendo sola, y con un niño de los suyos en brazos, no preguntarían nada, sacarían sus propias conclusiones, y ninguna sería buena. Y sin embargo, esa tercera noche, mientras Tika dormía frente al fuego con el rostro por fin relajado, algo distinto comenzó a florecer dentro de Willa. No era miedo, no era culpa, era un calor feroz y protector, uno que no había sentido desde que su familia vivía. Ese pequeño niño callado, en solo 3 días, había devuelto la vida a su hogar vacío. Su respiración llenaba los huecos del silencio. Su presencia tenía peso, y lo más importante, le había dado a Willa un propósito más allá de sobrevivir. Sentada en su mecedora, con el rifle Winchester cruzado sobre sus piernas, observaba el fuego bailar. Sabía que estaba atrapada en una situación imposible. Si lo retenía, podía desatar una guerra que no podía ganar. Si lo devolvía por su cuenta, ambos podrían morir congelados en medio del invierno. Solo podía esperar. Esperar a que la nieve cediera. Esperar a que el mundo viniera a buscarla. Y mientras se mecía suavemente, rogaba en silencio que, cuando ese momento llegara, viniera con compasión. Pasó una semana. La gran tormenta del 75 se retiró, dejando atrás un frío cruel pero sin viento, bajo un cielo tan azul que cegaba. La nieve se endureció formando una capa de hielo sobre el polvo blanco. En la cabaña, la paz se había instalado tímidamente. Tika había recuperado fuerzas. Ya caminaba. Exploraba su nuevo mundo de una sola habitación con esa seriedad que solo tienen los niños pequeños. Tocaba la mesa rústica de madera, miraba fijamente las llamas y observaba a Willa con esos ojos oscuros, inmensos, sin pestañear. Todavía no había pronunciado ni una palabra. Solo murmuraba sonidos suaves, como canturreos, mientras jugaba con el pajarito de madera que ella misma le había tallado. El lazo entre ellos se había tejido en silencio, entre estofados tibios, pan de maíz, y ese ritual nocturno de cobijarlo en una cama improvisada, hecha con una caja forrada de pieles cerca del fuego. Por primera vez en un año, Willa sentía algo que no era dolor, y eso la aterraba y la llenaba al mismo tiempo. Sabía que no era para siempre. Cada mañana subía la loma nevada detrás de la cabaña, con la esperanza de ver señales de humo, jinetes en la distancia, o cualquier indicio de los suyos, pero nada. El mundo seguía blanco y vacío. La mañana del 8º día llegó clara y helada. El aire estaba tan quieto que pudo oír cómo se partía una ramita en el bosque, a más de 100 pasos de distancia. Esa calma antinatural fue lo que le hizo erizar la piel. Mientras servía gachas en 2 tazones, Bess, su vaca, mugió con un sonido profundo y tenso. Las gallinas empezaron a cacarear nerviosas. Willa se quedó inmóvil, la cuchara suspendida en el aire. El corazón le latía despacio pero con fuerza, como un tambor que anunciaba peligro. Caminó hacia la puerta, descolgó el Winchester. Con la otra mano alzó a Tika, que se aferró a su cuello como si supiera que algo andaba mal. Su cuerpecito temblaba. Él lo sabía. Willa entreabrió la puerta y miró. Allí estaban. En el borde del claro, donde el bosque cedía paso a su pequeña finca, una línea de jinetes montados se perfilaba como estatuas esculpidas por el invierno mismo. ¿10? ¿20? No pudo contarlos bien. Llevaban capas de piel de borrego,
mantas con patrones geométricos de colores intensos. El aliento de ellos y de sus caballos flotaba en el aire helado. Estaban armados con rifles y arcos. Guerreros navajo. Su sola presencia imponía respeto, como un rugido contenido que no necesitaba palabras. En el centro del grupo, montado con dignidad, estaba claramente el líder, un hombre mayor, con el rostro curtido por el sol y la edad, pero de espalda erguida como tronco viejo que no se rompe. Llevaba un rifle largo cruzado sobre la montura y una sola pluma de águila atada en su cabello largo, entrecano. Su mirada estaba fija en la cabaña, firme, penetrante, como si pudiera ver a través de los troncos y leerle el alma. Un miedo gélido le atravesó el pecho a Willa. Este era el momento que tanto había temido. La habían encontrado. Su mente empezó a correr. Podía atrancar la puerta. Podía disparar. Pero sería un suicidio. Una mujer sola contra decenas de hombres nacidos para luchar. La quemarían viva antes de que pudiera disparar por segunda vez. Solo había una forma de enfrentarlo. Sosteniendo a Tika con fuerza, le susurró al oído. «Está bien, pajarito. Está bien». Inspiró hondo, quitó la tranca de la puerta y salió al porche. El frío le cortó el rostro como cuchillo. Se mantuvo erguida. El rifle, flojo en su mano, apuntando al suelo, pero su brazo libre envolvía al niño, mostrando, sin palabras, que no era una amenaza, sino una madre. Se aseguró de mantener su brazo bien envuelto alrededor de Tika Swiftfall, su carita aún escondida en el hueco del cuello de ella. Era su única defensa, su única verdad. Willa Hart no era su captora, era su refugio. Los ojos del líder se entrecerraron, fijos en el niño que ella sostenía. Un murmullo grave y contenido recorrió la línea de jinetes como una ola invisible. El jefe desmontó en un solo movimiento fluido. Entregó las riendas al hombre que estaba a su lado y comenzó a caminar hacia ella. No se movía con amenaza, sino con una autoridad profunda, serena, que parecía salir de la tierra misma. La nieve crujía bajo sus mocasines. Ese era el único sonido en la vasta quietud. El corazón de Willa latía desbocado, apretándole las costillas. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar la culata del rifle. Él se detuvo a unos 5 metros del porche. Sus ojos, oscuros como la obsidiana, no se apartaban de los de ella. En ellos brillaba una tormenta difícil de descifrar, dolor, rabia, desconfianza y algo más. Una esperanza desesperada. Cuando habló, su voz era profunda, áspera, como piedras rodando bajo un arroyo. Dijo unas palabras en su lengua, el Diné Bisaad. Ella no las entendió, pero supo lo que significaban. Estaba preguntando por el niño. Tragó saliva, la garganta seca. No entiendo, dijo con voz entrecortada. El hombre la observó con más atención, estudiando cada línea de su rostro. Entonces habló otra vez, esta vez en un inglés marcado, pero claro. El niño. ¿Dónde lo encontraste? Cerca del arroyo, respondió ella, apenas un susurro. En la nieve, después de la tormenta. Estaba casi congelado. Lo traje aquí. Lo mantuve caliente. Los ojos del jefe pasaron de su rostro al pequeño que finalmente asomó su cara del hombro de Willa. Al ver al hombre, los ojos de Tika se agrandaron como platos. Un sollozo ahogado salió de su garganta. Y fue entonces cuando la máscara del jefe se quebró. Su expresión de acero se desmoronó, dejando paso a un alivio tan hondo que dolía verlo. Avanzó medio paso, con la mano extendida. «Tika», susurró, como si el nombre fuese una oración. Miró a Willa, con los ojos humedecidos por lágrimas que aún no caían. «Él me llama padre joven. Soy Kyle Redhawk. Es mi hijo». El alivio la atravesó tan fuerte que casi se le doblaron las rodillas. ¡Era su padre! Kyle dio otro paso. «¿Puedo...?» preguntó con voz suave. Willa asintió, y lentamente se agachó,
dejando que Tika se deslizara fuera de sus brazos. El niño titubeó solo un segundo, antes de correr, tambaleándose, directo a los brazos de su padre. Kael lo alzó, enterrando su rostro en el cabello del niño, susurrándole cosas en su lengua. Los guerreros detrás permanecieron inmóviles, pero la tensión que había rodeado la escena como un cuchillo se disipó en el aire helado. Ya no era un enfrentamiento, era un reencuentro. Después de un largo momento, Kael Redhawk miró a Willa. Aún abrazaba a su hijo con fuerza. Su rostro reflejaba una gratitud profunda, solemne. Salvaste al hijo de mi espíritu. Salvaste a mi heredero. Habría muerto, dijo ella con sencillez. No podía dejar que muriera. Mi grupo de caza se separó en la tormenta, explicó Kael con la voz quebrada. Su madre iba con él. La encontramos hace 2 días. El frío se la llevó. Un nuevo peso de tristeza cayó sobre Willa, por el niño, y por ese hombre que había perdido tanto. Lo buscamos durante días, continuó él. Temíamos lo peor, lobos, congelamiento, o algún hombre blanco hambriento de recompensa. Sus ojos se clavaron en los de ella. No esperábamos encontrar una mujer sola, con fuego en casa. Hizo un gesto con la mano. Varios guerreros desmontaron y avanzaron, guiando 4 caballos imponentes. No eran los mustangs salvajes que muchos pueblos montaban. Estos eran animales fuertes, bien cuidados, con pelaje brillante incluso bajo la luz pálida del invierno. 2 de ellos cargaban paquetes grandes. Mi deuda contigo es enorme, dijo Kael, recuperando el tono firme de jefe. No puede pagarse con baratijas. Ofrezco estos caballos. Te ayudarán a labrar, cazar, viajar. Las pieles que traen te abrigarán durante muchos inviernos. Era un regalo de valor incalculable, más de lo que jamás habría imaginado. Gracias, dijo Willa abrumada. No tienes que... No es suficiente, la interrumpió él sin apartar la mirada. Vida por vida. Mi hijo vive por ti, pero esta tierra está cambiando. Ya no es segura para una mujer sola. Mis guerreros vieron tus huellas, pero otro hombre también podría haberlas visto. Un hombre sin honor. Guardó silencio, dejando que sus palabras calaran. Tu vida ahora está unida a la mía. Tu seguridad es mi responsabilidad. Esa es mi propuesta. Estarás bajo mi protección. Mis guerreros vigilarán este valle, dijo Kael Redhawk con tono solemne. Cazarán para ti. No te faltará nada. Ningún hombre, ni blanco ni navajo, se atreverá a hacerte daño. Willa Hart se quedó sin palabras. No era una propuesta de matrimonio ni de sometimiento. Era una alianza. Un jefe de los Diné le ofrecía su protección, sus recursos, a una colona blanca, sola en la montaña. Aquello rompía todas las reglas de aquella tierra dura y dividida. Entre su propia gente, eso la convertiría en una traidora, y entre los suyos, apenas sería una rareza. Pero al mirar la inmensidad helada que la rodeaba, Willa comprendió la verdad más dura. Estaba sola, frágil, una chispa perdida entre el hielo y las fieras. ¿Harías eso? ¿Por mí?, preguntó en un hilo de voz. La vida de mi hijo es una deuda de honor, respondió Kael, su voz vibrando como un decreto de rey. Y no voy a saldarla con tu muerte. Ahora estamos unidos, tú y yo. Si aceptas, este valle será el lugar más seguro para ti en todo el territorio. Si rechazas, seguirás sola. El mundo cambió en el instante en que Willa dijo, «Acepto». Y con esa palabra suave, selló un pacto invisible pero tan poderoso como el viento de invierno. Kael Redhawk asintió con la cabeza, su expresión impenetrable. Entonces habló rápidamente en su lengua a los guerreros. Los hombres que habían traído los caballos y las pieles se acercaron y colocaron las ofrendas con respeto cerca del porche. Sus movimientos eran precisos, silenciosos. Dejaron los 4 caballos atados en el corral.
El vapor de sus hocicos se mezclaba con el aliento de Bess, como si todos respiraran el mismo destino bajo el cielo helado. Kyle, aún con Tika Swiftfall en brazos, extendió la mano y tocó con ternura la pulsera de plata y turquesa en la muñeca del niño. Luego miró a Willa. «Es mi hijo», repitió, como si necesitara recordárselo a sí mismo. «Pero durante una semana fue tuyo. Y él no olvidará a la mujer que lo salvó». Sin añadir más, giró, montó su caballo con el niño delante de él, y lideró a sus hombres de regreso hacia el bosque. Se desvanecieron entre los árboles tan silenciosos como habían llegado. Willa se quedó allí, de pie en un mundo que parecía el mismo, pero que ya no lo era. Los 4 caballos eran un recordatorio viviente del nuevo rumbo de su vida. Eran animales fuertes, sanos, un verdadero tesoro en aquella región. Las pieles gruesas, suaves, suficientes para resistir toda una vida de inviernos. Pero el cambio verdadero no se tocaba. Se sentía. Era esa sensación de estar vigilada. Nunca los veía, al menos no claramente, pero sabía que estaban ahí. Un leve movimiento entre los árboles. El graznido de un cuervo que sonaba más a señal que a canto. Huellas frescas que no eran suyas cerca del manantial al amanecer. Los guerreros de Kyle se habían convertido en una patrulla invisible. Un testimonio silencioso de la promesa de su jefe. Al principio era inquietante. Sentía los ojos en la nuca, como si viviera bajo una lupa. Pero con los días, el miedo dio paso a algo distinto. Seguridad. El silencio del valle ya no era el de un lobo acechando, sino el de una montaña que cuida. Una mañana, encontró un ciervo muerto cerca del sendero, su garganta cortada con precisión. Otro día, una pila de leña perfectamente cortada apareció junto al cobertizo, más de lo que ella habría podido hacer en semanas. Kyle cumplía su palabra. La cuidaban, la proveían. Ya no estaba sola, pero tampoco estaba completamente acompañada. Ahora era una mujer blanca, bajo el resguardo de un jefe indígena. Para cualquier cazador o explorador que pasara por allí, sería como un misterio viviente. En el mejor de los casos, una rareza. En el peor, una traidora. Una mujer que se había cruzado de bando. No pertenecía a ningún lugar. Era ese pensamiento el que le daba vueltas en la cabeza una tarde, mientras remendaba una camisa junto al fuego. Tan absorta estaba, que no oyó al jinete hasta que el resoplido del caballo rompió el silencio. El corazón se le subió a la garganta. Agarró el Winchester, por instinto. Pero no era otro navajo. El jinete era blanco, sobre un caballo flaco color ruano. Llevaba una mula cargada detrás. Un buscador de oro, por el aspecto, barba desordenada, sombrero sucio y unos ojos pequeños y astutos que recorrían la cabaña con codicia. «Buenas tardes, señorita», gruñó con voz áspera. Detuvo su caballo a cierta distancia, pero sus ojos eran descarados, recorriéndola de arriba abajo como si fuera propiedad ajena. «Me llaman Rafe Holloway, aunque los amigos me dicen Bart». «¿Qué quiere?», interrumpió Willa, la voz seca y firme. No bajó el rifle. Rafe desvió la mirada hacia los 4 caballos en el corral. Luego volvió a su rostro. Una sonrisa lenta y grasienta se extendió por su cara. «Solo estoy de paso, viendo los parajes. Bonito valle tiene aquí. Un poco solitario para una dama tan linda. ¿No le parece?» «Estoy perfectamente», respondió ella sin emociones. Él sonrió más, mostrando dientes manchados. «Seguro que sí, seguro que sí». Bonitos caballos. Una mujer sola con animales así. Debe tener un buen protector. La miró de forma descarada. Sabía. Había oído rumores o, peor aún, estaba inventando su propia historia sucia. «Mis asuntos no le incumben», dijo Willa apretando el rifle. «Esta es tierra privada. Está invadiendo». «Ahora tranquila, señorita. Tranquila, señorita», dijo alzando las manos con fingida rendición. «No hay por qué ponerse hostil. Solo soy un vecino amistoso.
tratando de ser cordial. Entrecerró los ojos, arrugando las comisuras con esa sonrisa falsa que no llegaba al alma. He estado observando este valle desde hace un tiempo, desde la loma que está allá atrás. Un escalofrío recorrió la espalda de Willa Hart. Él la había estado espiando. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? Había visto la visita de Kyle Redhawk. Vi a tus, visitantes la otra semana, continuó, confirmando el peor de sus temores. Bajó la voz, como si compartiera un secreto sucio. Un montón de ellos. Pieles rojas. Trato peligroso, andar enredada con esa gente. Son traicioneros. Te sonríen. Y al dormir, te quitan el cuero cabelludo. Solo iban de paso, mintió Willa, su rostro hecho piedra. Rafe Holloway soltó una risita grasosa, cargada de veneno. Sí, claro, de paso. Y por pura casualidad te dejaron 4 caballos de primera y un invierno entero de pieles. Vaya comerciante que eres, señora. Se inclinó ligeramente sobre la silla de montar. O quizá el jefe te tomó cariño. Dicen que a veces hacen eso. Se llevan a mujeres blancas a sus campamentos. La frase fue como una bofetada. Un fuego de rabia pura le ardió en el pecho. ¡Fuera de mi tierra!, le espetó, con la voz baja y afilada como navaja. Levantó el rifle apenas unos centímetros, y por un instante, la sonrisa de Rafe vaciló. Algo vio en sus ojos que le hizo pensar 2 veces. Era un abusón acostumbrado a intimidar, pero no era tonto. Sabía cuándo dar marcha atrás. Por ahora. Está bien, murmuró, tirando de las riendas. Me voy. Pero escúchame bien, muchacha. Esta tierra es demasiado buena para una sola mujer. Y desde luego, demasiado buena para esa chusma salvaje. Los ferrocarriles están llegando. El ejército también. Las cosas van a cambiar por aquí. Y más te vale escoger el bando correcto. Giró su caballo y la mula, y se alejó al trote, no sin antes lanzar una última mirada larga y codiciosa hacia la cabaña y sus tierras. Willa se quedó ahí, de pie, con el corazón retumbando largo rato después de que Rafe Holloway desapareciera entre los árboles. Aquel encuentro le dejó un sabor rancio en la boca. Pero Holloway no era solo una molestia pasajera. Era el rostro del mundo que se acercaba, un mundo lleno de codicia, odio y violencia. La había visto. Había visto sus caballos, sus pieles, su fuerza, y había visto su vínculo con los navajos, no como escudo, sino como mancha, una ofensa, algo que merecía castigo. Esa noche, la protección de los guerreros de Kyle no se sintió como una jaula, sino como una muralla necesaria. Y por primera vez, Willa Hart entendió que el mayor peligro para su vida no era el invierno, ni la soledad del bosque. Eran los hombres que se parecían a ella. Hombres como Rafe Holloway. Él se convirtió en un veneno persistente en el valle. No se fue. Montó un campamento mugroso en lo alto del risco, justo en el borde de lo que Willa consideraba su territorio, pero lo bastante cerca para que su presencia fuera una amenaza constante. Un buitre, dando vueltas, esperando el momento justo. La primera advertencia fue sutil, un tanteo. Una mañana, encontró la baranda superior del corral rota, los caballos asustados, pero aún contenidos. Podría haber sido un ciervo. Pero ella sabía que no. Era un mensaje. Puedo tocar lo que es tuyo. Días después, su mejor trampa desapareció. La liebre aún atrapada también había sido llevada. Un robo menor, sí. Pero otra intrusión. Otro recordatorio de que él la vigilaba, buscaba grietas. Podía sentir sus ojos en ella cuando recogía agua en el arroyo, cuando partía leña, cuando cuidaba su pequeño huerto invernal bajo cristal. Y sus guardianes invisibles también sabían que él estaba ahí. El bosque ya no era solo silencioso. Ahora estaba tenso. Alerta. Una vez, caminando por el borde del claro, Willa encontró una flecha clavada en un árbol. Su punta apuntaba directo hacia el risco donde acampaba Holloway.
No era cualquier flecha. Estaba adornada con plumas de halcón. Otro mensaje. No para ella, sino para él. Te vemos. Y así, esta guerra muda de 3 bandos continuó durante 2 semanas. Holloway ganaba confianza. Willa, agotamiento. Las pesadillas la perseguían cada noche. Su sonrisa aceitosa, sus ojos hambrientos. Todo explotó una tarde helada, con el cielo cargado de acero. Willa volvía del alto donde yacían Elías y Clara, con un pequeño ramo de pino en brazos para dejar sobre las tumbas. Entonces lo vio. Rafe Holloway, plantado en su claro, a menos de 20 pasos de la puerta. Y no venía solo. 2 hombres más lo acompañaban. Tipos rudos, desesperados, con la misma mirada sucia de codicia y desprecio. Observaban la cabaña, los caballos, y a ella. Willa se detuvo en seco. Su mano fue directo al revólver que había comenzado a llevar en la cintura. El Winchester estaba dentro. Un error, un descuido, y el peligro. Ya estaba en su patio. Rafe Holloway la vio y sonrió con descaro. Vaya, vaya. Mira lo que trajo el viento. Solo estábamos admirando tu casita, señorita. Muy bien montada, por cierto. Te dije que te largaras de mis tierras, dijo Willa Hart, con la voz dura como piedra. Pues verás, respondió él, dando un paso hacia ella. Hablé con un topógrafo territorial allá en Durango, y según él, este valle entero no está registrado a nombre de nadie. Tierra sin reclamar, y yo pienso reclamarla. Mi padre levantó esa cabaña con sus propias manos, replicó ella, sintiendo el frío subirle por la sangre. Nosotros asentamos estas tierras. Asentar no es lo mismo que poseer, gruñó uno de los acompañantes de Holloway, con una mueca burlona. Sin papeles, no eres dueña de nada, y una mujer sola no puede mantener un reclamo como este. No es correcto. Así que vamos a hacerte una oferta, intervino Rafe, los ojos brillando de codicia. Generosa, además. Te damos uno de esos caballos, y lo suficiente para llegar al pueblo más cercano. Te vas por las buenas, y evitamos lo desagradable. Era un despojo, sin más. Vieron a una mujer sola, un pedazo de tierra valiosa, y se lo querían quedar. Su alianza con los navajos no los había disuadido, los había provocado. Para ellos, ella ya no era una de los suyos. Había cruzado una línea que no se perdonaba. No me voy a ningún lado, dijo Willa con la voz temblando, no de miedo, sino de una rabia helada que la sostenía por dentro. Esta es mi casa. La sonrisa de Rafe desapareció. Respuesta equivocada. Mira, nosotros pensamos que no eres más que una amante de salvajes, una mujerzuela de indios. No mereces esta tierra, nos la vamos a quedar. Y los caballos, como pago por las molestias. Dio otro paso. Sus compinches se abrieron rodeándola. La intención era clara. La iban a acorralar, dominarla. Una mujer contra 3 hombres armados. Pero entonces, una voz profunda como un trueno contenido rompió el aire helado desde detrás de ella. Ella no está sola. Willa se giró, con el aliento atrapado en la garganta. Allí estaba Kyle Redhawk, no a más de 3 metros, emergiendo del bosque de álamos como una sombra viva. No vestía para cazar, vestía para la guerra. Una banda de pintura turquesa le cruzaba los ojos, y en sus manos llevaba un rifle y un hacha de guerra. Detrás de él, surgiendo entre los árboles como espectros, comenzaron a aparecer los guerreros. Primero 10, luego 20, y más, todos armados, todos con los rostros pintados, firmes, silenciosos, rodearon el claro sin decir una palabra, cerrando toda salida a Holloway y sus hombres. Ellos se quedaron congelados, sin aliento. El color se les fue del rostro, todo su aire de machos duros se desvaneció, dejando solo un miedo primitivo, crudo. Habían caído en una trampa, no de Willa, sino del jefe. Esta es su tierra, dijo Kyle,
su inglés afilado como cuchillo. Dio un paso lento, su mirada clavada en Holloway. Ella está bajo la protección de los Diné. Has invadido, has amenazado, has perdido tu derecho a vivir. Un momento, balbuceó Rafe, alzando las manos. Esto no tiene nada que ver contigo. Es asunto de blancos. Ella salvó a mi hijo, dijo Kyle, como si fuera la única ley que importara en el universo. Sus asuntos son mis asuntos. Sus enemigos son mis enemigos. Los guerreros levantaron sus rifles, tensaron sus arcos. El aire se llenó del zumbido amenazante de las cuerdas estiradas. Los hombres de Holloway se miraron entre sí con pánico. Querían huir. Willa dio un paso al frente. «Los quiero fuera», dijo, con la voz firme, limpia de miedo, nacida de la furia. Miró a Kyle, luego a Holloway. «No quiero su sangre en mi tierra. Solo quiero que se vayan y que no vuelvan jamás». Kyle la observó en silencio, y luego asintió con fuerza. Gritó una orden en su lengua. Los guerreros no bajaron las armas, pero se mantuvieron en su lugar. «La mujer les ofrece una misericordia que no merecen», dijo al fin, mirando a Holloway. «Dejen los caballos, dejen la mula, dejen las armas, llévense solo la comida que puedan cargar. Salgan del valle, no regresen. Si mis centinelas vuelven a ver sus rostros en estas montañas, no esperarán mi orden». Rafe Holloway lo miró con odio. No lo podía creer. Ser despojado de su caballo y su arma en medio del invierno era una sentencia de muerte lenta. Pero vio los ojos firmes de los guerreros, las flechas listas, los rifles apuntando, y supo que no tenía opción. Sin decir una palabra, él y sus hombres se desabrocharon los cinturones y los dejaron caer sobre la nieve. Luego descargaron sus mulas, llevándose apenas unas bolsas de comida. Humillados, derrotados. Comenzaron la larga caminata hacia la nada. Willa Hart los vio alejarse, aún con el revólver en mano. Kyle Redhawk se quedó a su lado, inmóvil, firme, silencioso. La amenaza se había ido. Pero algo en ella había cambiado para siempre. La línea que separaba su mundo del de Kyle ya no existía. Ella no solo había sido protegida por él, ella había caminado junto a él, y al hacerlo, había tomado una decisión que no tenía regreso. Había escogido su lado. La partida de Rafe Holloway y sus hombres no trajo paz. Lo que llegó fue un silencio espeso, como cuando la tierra sostiene el aliento antes de un temblor. Willa Hart conocía bien a hombres como él. La humillación no los domaba, los alimentaba, les prendía fuego en el pecho. Un hombre despojado de orgullo y de su caballo en estas tierras. O se muere, o vuelve por venganza. Kyle Redhawk lo sabía también. No retiró a sus guerreros. Al contrario, ahora se les veía más. 2 centinelas fijos en los riscos, vigilando el valle mañana y tarde. Siluetas negras recortadas contra el cielo frío. Ya no cuidaban solo a una mujer. Estaban defendiendo una frontera, una promesa, un juramento sagrado. Una semana después, Kyle regresó. No trajo un séquito grande, solo 2 hombres de confianza. Bajó del caballo frente a la cabaña. Su rostro llevaba preocupación, esa clase que solo cargan los que han vivido guerras. «Volverá», dijo sin rodeos. «Un hombre así se alimenta del rencor. Irá a los campamentos mineros o a los fuertes. Contará que una mujer blanca fue tomada por salvajes. Contará la historia que ellos quieren escuchar. Juntará hombres. Volverá». «¿Qué hacemos?», preguntó Willa, sintiendo el estómago apretarse como cuero mojado. «Esta noche es luna llena», respondió él, mirando el cielo. «La luna de los árboles que crujen en invierno. El frío será brutal. Ellos creerán que mis guerreros están en campamento, junto al fuego. Usarán la nieve iluminada para viajar. Vendrán esta noche». Su certeza heló más que el viento. «¿Cómo lo sabes?». «Porque yo también he sido hombre como él», murmuró Kyle. «Cuando el orgullo manda,
Ni el hielo ni la muerte lo paran. El plan era simple, duro como hueso. Willa no podía quedarse en la cabaña. Era una caja de madera, un ataúd si venían con fuego. Ella subiría con él a una cueva escondida en las peñas, donde podrían ver la entrada del valle. Sus guerreros esperarían ocultos entre los árboles. Una trampa silenciosa, una bienvenida para el odio. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de rojo quemado y morado triste. Willa preparó un pequeño fardo. Agua, carne seca, munición. Salir de su hogar, aunque fuera por una noche, le dolió como arrancarse una costilla. Pero confiaba en Kyle. Subieron por un sendero secreto hasta la cueva. Desde allí, el valle parecía una pintura eterna. La cabaña diminuta, la nieve azul bajo la luna que empezaba a levantarse, redonda y fría como un ojo del cielo. Esperaron en silencio. El frío mordía hasta los pensamientos. Uno de los navajos, Sunny Skybird, le compartió una manta gruesa. Fue un gesto más grande que 100 palabras. Ya no era una deuda, era hermandad. Pasada la medianoche, los vieron. Jinetes, 8, 10, quizá 12. Y el primero en un caballo grande era él. Rafe Holloway, encorvado como un cuervo sobre carroña. Venían con antorchas. «Quieren quemar tu casa», dijo Kyle con amargura contenida. «Mira las teas. No venían por tierra, venían por destrucción». Las manos de Willa se cerraron sobre el rifle. Allá abajo estaban su hogar, sus recuerdos, las tumbas de sus padres bajo la nieve. No iba a permitir que ardiera. Kyle silbó suave, imitando el canto nocturno de un pájaro halcón. Señal silenciosa. Abajo, los hombres de Holloway desmontaron creyéndose astutos. Se regaron alrededor de la cabaña. Rafe encendió una cerilla. Su luz pequeñita en la noche parecía el brillo maldito del odio. Prendió la antorcha. «Vamos a sacarla de su madriguera», gritó, su voz rebotando entre los pinos. Alzó la antorcha para lanzarla. Y entonces, el bosque respiró muerte. Una flecha con plumas negras, salida de la sombra, silbó como serpiente y se clavó en su brazo. El grito de Raph quebró la noche. La antorcha cayó y murió en la nieve. El mundo explotó en fuego y pólvora. Desde cada árbol, cada roca, cada sombra, los disparos de los navajos retumbaron. 2 hombres cayeron antes de siquiera ver de dónde venía la muerte. El resto disparó desesperados al bosque, pero el miedo ya los tenía por la garganta. En la cueva, Kyle levantó su rifle. No disparó a la multitud. Sus ojos estaban fijos en un solo hombre. «La cabeza de la serpiente», murmuró, y apretó el gatillo. El disparo fue limpio, preciso. Rafe Holloway giró sobre sí mismo, con una mancha oscura floreciendo en su pecho, y cayó de bruces sobre la nieve. Willa Hart no dudó. Sus ojos encontraron a otro hombre, agazapado detrás del montón de leña, apuntando hacia el matorral donde ella sabía que estaban 2 guerreros. Apoyó su Winchester sobre la roca, respiró profundo como le enseñó su padre, y disparó. El grito del hombre retumbó. Cayó de lado, agarrándose la pierna. Su rifle quedó tirado en la nieve. La batalla fue breve. Brutal. Los hombres de Holloway, sin líder y atrapados en una emboscada perfecta, no tenían oportunidad. Algunos intentaron huir, solo para caer bajo las flechas y balas de los guerreros ocultos en la retaguardia. Otros soltaron las armas y rogaron por sus vidas. En menos de 10 minutos, todo había terminado. El silencio que vino después fue más hondo que nunca. Solo los gemidos de los heridos lo rompían. Kyle Redhawk descendió de los riscos. La escena en el claro era dura. La luna iluminaba los cuerpos caídos, sombras negras sobre la nieve blanca. Sus guerreros ya se movían entre ellos, recogiendo armas. Los que habían sobrevivido, solo 4. Estaban arrodillados, pálidos, temblando. Kyle se acercó al cuerpo de Rafe Holloway
y lo empujó con la punta del pie. Luego miró a Willa, el rostro bañado por la luz helada de la luna. La serpiente está muerta. El veneno ha salido de este valle. Willa contempló la sangre sobre la nieve. La violencia había tocado su hogar, pero ella no había huido. No se había quebrado. Había estado junto a Kael. Había peleado por su hogar y por el honor de su alianza. Kael habló con sus guerreros. Ellos comenzaron a atender a los pocos heridos y a asegurar a los prisioneros. Después se volvió hacia ella, con una mirada que ya no era de mando, sino de admiración serena. «Tienes el corazón de una guerrera, Willa Hart», dijo, usándola por primera vez por nombre completo. «No huiste del fuego». Ella miró sus manos, firmes, luego su cabaña, intacta. «Era mi hogar», respondió, «y me ayudaste a defenderlo». «No», la corrigió él con suavidad. «Lo defendimos juntos. Este valle es tuyo. Tu lucha es nuestra. Eso era la propuesta. Y esta noche la sellaste con fuego y sangre». Alzó la mano, no para tocarla, sino como un gesto de respeto. Su palma flotó entre ellos. «Esta noche eres Diné». El amanecer fue crudo y silencioso. Una vez despejado el valle, Kael encontró a Willa de pie, frente a las dos cruces sencillas donde yacían Elías y Clara. Todo había pasado. Solo quedaba la quietud. «Mi deuda contigo está saldada», dijo con voz baja poniéndose a su lado. «Tu hogar está a salvo. La historia de esta noche se contará. Nadie volverá a molestarte». Era el final del trato. Él podía marcharse. Ella estaba protegida. La promesa se había cumplido, pero lo que debería haber sido alivio. Le dejó un hueco inesperado en el pecho. El silencio que antes había sido una carga, ahora parecía un abismo al que no quería volver. «¿Y ahora qué harás?», preguntó ella, sin quitar los ojos de las montañas. «Llevaré a mi hijo con el pueblo de su madre, para que sane». Se giró hacia ella. «¿Y tú, Willa Hart? ¿Qué harás ahora con esta paz?» «Sobreviviré», respondió con la voz firme, «como siempre he hecho». Kael bajó la mirada un instante. «Sobrevivir no es vivir», susurró. Sus ojos no se apartaban de los suyos. Él había venido por su hijo, pero había encontrado algo más. «La propuesta que te hice antes nació del honor. Era una deuda, pero esa deuda ya se pagó. Ahora te hago una nueva propuesta, no como jefe a Colonna, sino como hombre a mujer». Dio un paso más, y el espacio entre ambos se llenó de todo lo vivido, lo soportado, lo peleado. «Mi esposa ya no está. Mi hijo no tiene madre. He visto cómo lo cuidaste, y he visto el valor que vive en ti. No te pido que dejes este hogar que defendiste. Te pido que lo compartas, conmigo y con él». Le tomó la mano, suave. Su tacto era promesa, era pregunta. «Construyamos una familia desde nuestras cicatrices. Que este valle no sea frontera, sino puente. Cásate conmigo, Willa Hart, no por protección, sino por futuro». Las lágrimas nublaron su vista. No le ofrecía un escudo. Le ofrecía un camino, una vida. Pensó en la soledad dura que la había marcado, y luego pensó en lo que sintió peleando junto a él. Pertenencia, propósito, esperanza. Su pasado estaba en la tierra fría, pero su futuro estaba frente a ella. Por primera vez en un año, sonrió de verdad. «Mi nombre es Willa», susurró, apretando su mano con fuerza. «Y sí, Kael Redhawk. Sí, quiero». La historia de Willa Hart y el jefe Kael Redhawk se convirtió en una leyenda tranquila entre las montañas altas. Un cuento no de guerra, sino de unión. Una prueba de que, incluso en las tierras más duras, entre los prejuicios más hondos, el valor de una sola persona puede tender puentes entre dos mundos. Allí nació una familia, no por necesidad, sino por respeto, forjada en el crisol de un invierno brutal.
sellada con fuego y sostenida por amor. Nos recuerda que la humanidad y el amor pueden florecer en los rincones más insospechados, y que, a veces, los tesoros más grandes no son las tierras que reclamamos, sino los lazos que construimos con el corazón. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del Viejo Oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.